Buenas tardes, vamos a abordar en esta clase eh, un tema muy interesante dentro de la sociología de Max Weber, que está, como les había comentado, en el tercer capítulo de Economía y Sociedad. Es el estudio que Max Weber le dedica al tema de los tipos de dominación. Y lo que vamos a comentar en esta clase es un tema importante vinculado a la dominación. Obviamente esto ya abarca la esfera política, es el de las formas de legitimidad. Vamos a ver también cómo Max Weber analiza pues, este punto de la política, ¿verdad? El punto del poder y cómo podemos ver eh, pues, los elementos que caracterizan su pensamiento sociológico. Pues recordemos que se trata de una filosofía, perdón, de una sociología comprensiva, es decir, una sociología que quiere escudriñar pues los motivos racionales detrás de la acción social. Pues recordemos que eso es importante, ¿no? Tratar de comprender las formas de racionalidad que están detrás de cada hecho social, ¿verdad? Además, Weber quiere desligarse de una perspectiva determinista, y esto está muy claro acá. Y el otro asunto es también esta forma metodológica que establece, ¿no? De analizar el fenómeno social y, y explicarlo a partir del uso de tipos ideales, es decir, de tipologías conceptuales, que obviamente son abstracciones, y al mismo se encarga de decir que no necesariamente van a darse así en la vida real, pero sí son como elementos que posibilitan hacer un análisis más sofisticado de los problemas que estamos abordando. Bien, entonces en este capítulo eh, aborda precisamente el tema de la dominación. ¿Cómo la entiende? ¿Cómo entiende la dominación? Eh, es la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos o para toda clase de mandatos. No es, añade, voy a leer el párrafo, después lo comento, no es toda especie de probabilidad de ejercer poder o influjo sobre todos hombres, sobre otros hombres. En el caso concreto, esta dominación que llamaremos autoridad puede descansar en los más diversos motivos de sumisión, desde la habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea, de interés externo o interno, en obedecer es esencial en toda relación auténtica de autoridad. Bien, en este primer párrafo ahí creo yo está condensado una, un abordaje muy característico de Max Weber, entender la racionalidad que hay detrás del hecho que hay pues un grupo de personas que siguen o que obedecen los mandatos, podría ser de otro grupo de personas o de un individuo. ¿Y cuál es la racionalidad que está aquí? ¿Verdad? Entonces eso es lo que va a entender por dominación en ese sentido. Y aquí destaca eh, qué es lo que hay detrás de la sumisión. Habla de una habituación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a fines. Hemos abordado en las clases anteriores también la tipología beberiana de las racionalizaciones, ¿verdad? De las racionalidades. La racionalidad con arreglo a fines es esta racionalidad que busca, pues, unos fines, unos resultados determinados y por lo tanto un cálculo de medios para llegar a conseguir esos fines. También nos habla que hay un mínimo de voluntad de obediencia, es decir, es el acto interior lo que de alguna manera quiere explicar Weber.
que vincula con el interés en obedecer, ¿no? A continuación dice algo muy importante también, que no toda dominación se sirve del medio económico y no toda dominación eh, tiene fines económicos. Bien, esto marca una distancia también entre pues abordajes meramente economicistas, ¿verdad? Que reducen el hecho social, pues es para estas explicaciones reductibles a factores económicos, ¿verdad? Eso es un poco también lo que Max Weber intenta superar, ¿verdad? Una visión determinista del elemento económico, sino ver cuál es la racionalidad que existe detrás de cada hecho social. Ahora, la dominación, como dice Weber, dominación sobre un grupo de personas va a requerir eh, lo que él llama un cuadro administrativo, es decir, un grupo de individuos eh, que garantiza que se le obedezca pues al señor, ¿verdad? Al amo, pues al grupo privilegiado, ¿no? Eh, y este cuadro administrativo que en la sociedad capitalista ya veremos el análisis que se debe, este cuadro administrativo, podríamos llamarle funcionarios en las sociedades capitalistas modernas, se convierte en lo que llamamos burocracia, con una forma de funcionamiento muy precisa, muy científica, profesional, ¿verdad? Las motivaciones son impersonales, pero aquí estamos hablando de formas de dominación, pues no necesariamente vinculadas a la modernidad capitalista, ¿no? Eh, en esta forma de dominación precapitalistas, pues este cuadro administrativo que garantiza la obediencia al señor o a los señores está motivado, por supuesto, por razones materiales o razones con arreglo a fines, como lo dice Weber, o también por motivos afectivos o racionales con arreglo a valores o intereses materiales. Entonces hay estas motivaciones también, ¿no? ¿Qué es lo que motiva pues a este grupo de individuos a, para servir de funcionarios que garantizan el acatamiento de los mandatos del señor o de los señores? Esto es sumamente importante. Entonces, el rango de cuestiones va desde los motivos afectivos, la costumbre, la racionalidad instrumental, es decir, vaya, alguien se enrola para hacer cumplir la ley de este señor por unos intereses materiales, ¿verdad? O estratégicos, ¿verdad? Quiere tener una mayor posición o, bueno, por la misma tradición. También eso es un elemento muy importante. Ahora, Weber le va a añadir otro factor, y este factor es muy importante también en la forma de dominación. Aquí lo que queremos destacar es cómo Max Weber analiza cómo funcionan aquellas formas de dominación eh, que no necesariamente apelan únicamente al recurso de la violencia o el mero uso de la fuerza, ¿no? Sino que hay unas razones por las cuales un grupo de personas obedece a alguien más. ¿Y cuál sería ese otro factor, aparte de las motivaciones eh, que tendría pues este equipo o este grupo vinculado al individuo que manda? La creencia en la legitimidad. Dice Weber, según la experiencia, no hay ninguna dominación que se contenta con tener como probabilidad de que siga persistiendo motivos puramente materiales, afectivos o racionales con arreglo de valores. Antes bien, todas procuran despertar y fomentar la creencia en su legitimidad. Según sea la clase de legitimidad pretendida, fundamentalmente diferente, tanto el tipo de la obediencia como el del cuadro administrativo, destinado a garantizarla, como el carácter, perdón, tuvimos una pequeña interrupción. Entonces hablamos, bueno, eso, ¿no? ¿Qué es lo que
que es lo que explica la creencia en la legitimidad, eh, tanto, pues como dice, y retomo aquí la cita, pues aquí está, eh, según sea la clase de legitimidad pretendida, estamos diciendo, es fundamentalmente diferente tanto el tipo de la obediencia, esto es importante, porque eh, no es lo mismo, no es el mismo tipo de obediencia eh, si los súbditos piensan que la forma de dominación del rey es legítima porque esta ha sido pues una costumbre, esto ha sido la tradición, que el tipo de creencia en la legitimidad que se da en un Estado democrático. Esto es distinto, ¿no? Y esto va a incidir también en el cuadro administrativo que la garantiza, ¿verdad? Puede ser pues, estos servidores del que manda o de la burocracia pues moderna, ¿no? Entonces, también esto es característico, ¿no? Las clases de dominación pueden diferenciarse por las pretensiones de legitimidad. Más adelante quiero destacar algunas cosas. En la siguiente, en la siguiente página hace una serie de reflexiones sobre la legitimidad. No quiero eh, detenerme mucho en eso, pero sí, sí quiero destacar algo. Por ejemplo, lo que aparece en la 172, en el apartado 4, que dice, obediencia significa que la acción del que obedece transcurre como si el contenido del mandato se hubiera convertido por sí mismo en máxima de su conducta. Y eso únicamente en mérito de la relación formal de obediencia, sin tener en cuenta la propia opinión sobre el valor o del valor del mandato como tal. Desde un punto de vista puramente psicológico, la cadena causal puede mostrarse diferente, puede ser especialmente al inspirar o la endopatía. Esta distinción, sin embargo, no es utilizable en la construcción de los tipos de dominación. El que el dirigente y el cuadro administrativo de una asociación aparezca según la forma como servidores de los dominados, nada demuestra respecto del carácter de dominación. Y bueno, esto lo abordará Weber en una reflexión sobre la democracia que veremos en algún momento. Hay aquí en el siguiente apartado, en el apartado del texto, eh, la aplicación de este método de los tipos ideales. ¿Cuáles son los tipos puros de dominación legítima? Pueden ser tres. Una dominación de carácter racional. La segunda, déjenme ver si les puedo compartir esta parte para que la vean. Por aquí lo tenemos, ahí está. Eso, una dominación de carácter racional, la segunda carácter tradicional y la tercera de carácter carismático. La dominación de carácter racional descansa en el hecho de que las personas subordinadas creen en la legalidad de las ordenaciones o del ordenamiento que ya establecido y que la autoridad tiene un derecho de mando, ¿no? Es la autoridad legal. Segundo, el tipo de dominación de carácter tradicional descansa en la creencia cotidiana, y aquí lo cito textual, en la santidad de las tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos y en la legitimidad de los señalados por esa tradición para ejercer la autoridad, que es la autoridad tradicional. Y finalmente, la dominación o el tipo de dominación de carácter carismático. Esta dominación descansa en la entrega extracotidiana a la santidad, heroísmo o ejemplaridad de una persona y a las ordenaciones por ellas creadas o reveladas, que es llamada así autoridad carismática. La dominación de carácter racional está, creo yo, más presente en las sociedades modernas, en los regímenes modernos. Eh,
en los actuales regímenes, en las democracias, pero incluso, incluso poniéndonos en escenarios actuales, también los regímenes autoritarios apelan a este carácter racional. ¿Por qué? Porque hay un elemento muy poderoso, un elemento que otorga legitimidad, y eso es lo que vale la pena analizar. La legitimidad descansa en que estas autoridades han emanado del hecho de que hay una legalidad, hay una normativa, hay hay unas reglas políticas, etcétera, que son las que le han conferido el poder, ¿verdad? Eso, y esto es un elemento poderoso, ¿verdad? Porque va más allá si un ciudadano o ciudadana está de acuerdo o no con el gobernante, si le gusta o no. La legitimidad es mucho más fuerte. Por eso veíamos hace unos minutos eh, que más allá de la adhesión emotiva o más allá, digamos, de una adhesión o de un respaldo eh, por razones instrumentales o por la mera tradición, un elemento importante es que se busca la legitimidad. ¿Verdad? La legitimidad le da un carácter más estable, más duradero a a la forma de dominación política. Y si aún, si todavía esta legitimidad es una legitimidad de carácter racional, todavía es mucho más fuerte, ¿no? Mucho más consolidada. Ahora, los otros dos tipos de legitimidad, bueno, también tienen un peso importante. Y ya vamos a desbrozarlos un poco, pero bueno, veamos este primer acercamiento, ¿no? La legitimidad tradicional. Podríamos encontrar este tipo de legitimidad eh, probablemente en en algunas formas de dominación premodernas, pensemos en la monarquía, por ejemplo, o en sociedades un poco menos sofisticadas, hay una tradición que legitima, digamos, que los personajes de una determinada familia o de una determinada élite son los que van a gobernar. Y esta tradición, Weber, fíjense ustedes, ¿no? Y, y pues ahí lo tienen en la pantalla. eh, Weber habla de la creencia cotidiana en la santidad de tradiciones que rigieron desde lejanos tiempos. Entonces es una cuestión como bastante compleja, ¿no? Unas tradiciones que eh, no son solamente, no son tradiciones en un sentido peyorativo, quizás los mismos ilustrados le dan el término, ¿no? En el sentido de que, bueno, son cosas que se perpetúan históricamente y ya no se sabe por qué, ¿verdad? Sino que tienen un carácter cuasi sagrado, ¿no? Un carácter cuasi sagrado, y además es algo que hunde sus raíces en el tiempo, ¿verdad? Está también hasta cierto punto muy vinculado a a la historia de esa sociedad, a su sentido de identidad, ¿no? Pues pues a las a los mismos relatos, ¿verdad? Los relatos eh, que explican cómo surgió esa sociedad o esa colectividad, está muy vinculado en eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta dominación que se dio del monarca, ¿no? Del rey, etcétera, que está cimentada en la tradición, tiene este elemento muy fuerte. No en balde, en la filosofía del derecho, Hegel plantea eh, el modelo de monarquía constitucional como la síntesis política perfecta, donde se reconcilian los grandes antagonismos y donde por fin eh, la persona puede realizarse plenamente como ser humano. Eh,
claro, en el sentido de que solamente se puede realizar para Hegel dentro de una comunidad social, una comunidad política, y el hecho de que coexista la monarquía con el régimen constitucional sería como la síntesis de estos dos grandes modelos antagónicos, ¿no? El régimen constitucional rescata lo mejor de la Ilustración, ¿verdad? La conquista de derechos universales, la conquista de la ciudadanía universal y demás. Pero la monarquía es importante para Hegel precisamente por este mismo argumento que está exponiéndonos Weber, porque la monarquía simboliza en esa sociedad la tradición, ¿no? Simboliza, bueno, toda la historia de la sociedad o de la comunidad, ¿verdad? Todas las raíces históricas. Entonces es un anclaje, ¿verdad? Entre el pasado y pues el presente, ¿verdad? Como esa síntesis que pretendía lograr Hegel. Entonces, por eso sería importante la monarquía en este sentido, ¿verdad? Weber pues la analiza desde este aspecto, ¿no? Logra su legitimidad eh, precisamente porque está arraigada en la tradición. Y finalmente tenemos el tipo de dominación carismático. Como lo afirma la definición, y digo, ya vamos a ver eso con mayor detalle, pero esta pequeña definición que ustedes ven acá, eh, hablan de cómo la autoridad de un individuo, sobre todo, emana de un hecho extraordinario. Un hecho extraordinario que puede ser, es interesante como lo tipifica Weber, la santidad, el heroísmo o la ejemplaridad de una persona, y cómo de esta persona emanan unas órdenes, digamos, un ordenamiento que esta persona crea, ¿verdad? O que le son reveladas. Aquí hay un elemento, podemos decir, religioso. De hecho, el mismo término es religioso, ¿verdad? El mismo término eh, proviene de la tradición cristiana, eh, el carisma como un don, ¿verdad? Que le da Dios a cada persona, cada quien tiene un carisma distinto. Aquí esto se da de una forma, diríamos, parcialmente secularizada, ¿verdad? Eh, parcialmente digo porque, claro, ahí hay un fondo religioso, digamos, quizás como una apelación a lo milagroso, a lo extraordinario, lo heroico, ¿verdad? Como una especie de taumaturgia, ¿verdad? Un milagro, un héroe milagroso, pero hasta cierto punto desprovisto de estas connotaciones sacras, claro. Esta forma de dominación, yo soy de la idea que no podríamos como circunscribirla a una etapa determinada. Ahora, como el mismo Weber dice, estos son tipos puros, ¿verdad? En la práctica, esta forma de dominación muchas veces conviven, pero bueno, la dominación carismática tiene un carácter importante, ¿verdad? Sigue teniéndola. De hecho, tal como se diseña la política ahora, las campañas electorales buscan explotar o buscan crear con mayor o menor éxito eh, una aureola de carisma alrededor del personaje político que se pretende eh, encumbrar, ¿verdad? Todo el mercadeo político de alguna forma quiere presentarnos esto, ¿no? Que esta persona es sobresaliente de alguna forma, no es como los demás candidatos, tiene estas virtudes, una característica muy propia y no es algo novedoso, eso ya se viene dando desde hace varias décadas, incluso del siglo pasado, ¿no? Eh, como un personaje eh, que no viene de las filas de la política tradicional, sino que viene del mundo empresarial, del mundo del espectáculo o de cualquier otro tipo de esfera que no es la política profesional, eh, pues es lanzado, era fabricada su imagen mediática
para crear esta impresión del carisma, ¿verdad? Esta persona le unge como un don especial, ¿verdad? Como una cosa ejemplar. Claro, no es un político tradicional, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Eh, claro, esto es un elemento muy, muy importante. Más adelante dice Weber, hace una diferenciación, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos de obediencia que acompañan a estos tipos de dominación? Cuando hablamos de una dominación de carácter racional, es decir, legal, hay dos cosas importantes. Las ordenaciones son impersonales y objetivas, y por otra parte, las personas que hacen cumplir esas ordenaciones, recordemos que estamos hablando de tipos puros, eh, también tienen un criterio legal y un criterio sobre todo vinculado a la competencia profesional. Para la autoridad tradicional, ¿qué es lo que se obedece? No, perdón, vamos a detenernos en esto primero. Cuando estamos hablando de unas ordenaciones impersonales, objetivas, legalmente estatuidas. Esto es propio de esa forma de dominación racional. Y estoy hablando de unas leyes, ¿verdad? Un aparato de una estructura jurídica que descansa sobre una serie de nociones racionales. Por ejemplo, la, el concepto abstracto de ciudadano, ¿verdad? Este concepto de universalidad también de ciertos derechos y de obligaciones. Entonces se habla de ordenaciones impersonales y objetivas, es decir, un ordenamiento jurídico como tal, racional, ¿verdad? Que se rige por una ley escrita, eh, tiene ese carácter de impersonal y de objetivo, es decir, no es una forma de legislar o de ejercer o de hacer cumplir leyes a partir de la voluntad o a partir del capricho de quienes imparten la justicia, sino que hay unas normas establecidas que tienen este carácter impersonal, ¿verdad? No importa, insisto, es tipología ideal, no importa si el infractor es el rey, pues cualquier súbdito, esas normas se cumplen por igual, o sea, es impersonal, no es una cosa casuística, ¿verdad? No es así la lógica jurídica, no es así como funciona. No ve excepciones, ¿verdad? No ve, pues, como casos aislados o cosas así. Claro, estos casos también se pueden abordar y se pueden discutir, ¿verdad? Y se pueden reformar leyes a partir del estudio de determinados casos excepcionales, ¿verdad? Que implicarían la necesidad de perfeccionar una ley, pero de suyo son disposiciones impersonales, ¿verdad? Y objetivas. No hay, digamos, un sentimiento de por medio. Y quienes ayudan a poner esto en marcha son designadas a partir de su competencia profesional. Esto es importante. Bien, dicho esto, hablemos de la autoridad tradicional. Aquí se obedece a la persona del Señor llamado por la tradición, ¿verdad? Entonces es una cosa que se hace por costumbre, ¿verdad? No hay un ordenamiento o no hay un criterio o una forma de ordenamiento jurídico impersonal y objetivo. Es por la costumbre, es por la costumbre. Claro, las costumbres se pueden cambiar, ¿verdad? Pero digamos, eso sería como el argumento de peso. Siempre lo hemos hecho así, ¿verdad? Siempre eh, tal, tal acción se premia o se castiga de esta forma, porque en la comunidad se ha hecho de esta manera y además se obedece, no se obedece a un cuerpo jurídico, a una ley escrita, sino que se obedece a la autoridad de la persona del Señor.
Y su autoridad se legitima por la misma tradición. En la autoridad carismática, dice Weber, se obedece al caudillo carismáticamente calificado por razones de confianza personal en la revelación, heroicidad o ejemplaridad dentro del círculo en que la fe de su carisma tiene validez. Ahora, esto es muy importante. Y Weber lo va a examinar, pero creo que vale la pena adelantarnos un poco a la cuestión. Eh, la dominación carismática, como lo estaba planteando acá, es una forma de dominación todavía más personalista que en el caso de la autoridad tradicional. Porque, digamos, en la autoridad tradicional está claro que por tradición el hijo primogénito varón de tal familia es el que va a gobernar cuando fallezca el padre o en su defecto este miembro o este miembro de la familia, ¿verdad? Eso está establecido por la tradición. En cambio, la dominación carismática es una dominación personal, es la obediencia al caudillo. Hay una relación, si quieren, todavía más personalizada, una relación de obediencia vinculada a este personaje. eh, y funciona por dos cosas. Primero, lo que se afirma acá, quienes lo obedecen tienen una confianza personal en eso que le ha ungido, pues como líder carismático. Puede ser un hecho heroico, un hecho milagroso, una condición ejemplar, ¿verdad? Esta persona es una persona sumamente proba, ¿verdad? Incorruptible, ¿verdad? O llevó a cabo tal hazaña, o hubo una señal del cielo que lo ungió nuestro líder, etcétera. Eh, pero esto es válido digamos, solamente hasta el punto en que el carisma sigue teniendo validez. El carisma, como ya lo advierte Weber, no puede ser un elemento que tenga una duración eterna. Hay un elemento, hay algo que indefectiblemente ocurrirá, y es lo que él llama la rutinización del carisma. Pero se pierde este hecho milagroso, este hecho excepcional, y se convierte en una forma de dominación rutinaria, ¿verdad? Y bueno, ya apelará a otras formas de dominación para poder mantenerse. El concepto de carisma, como lo dice Weber, viene justamente del cristianismo primitivo, ¿no? Ningún tipo ideal, como lo va a señalar más adelante, ¿verdad? Al final de ese pequeño apartado, eh, está ahí una tipografía especial en el texto que pueden ver ustedes. Ningún tipo ideal se da por una realidad histórica, ¿verdad? Muchas veces estas dominaciones se traslapan, ¿verdad? Se mezclan, no se dan en un estado químicamente puro. Y Max Weber pues, nos dice justamente eso, ¿no? Que es solamente como una forma conceptual. Es probable eh, que en un estado de cosas puedan converger estos elementos, pero que destaque alguno de ellos, por ejemplo. Habla incluso de la posibilidad, casos particulares, en los cuales podríamos hablar de una dominación carismática que podría heredarse, o de un carisma institucional, patriarcal, burocrático, etcétera. Pensemos como en los linajes, ¿verdad? No solamente pues en los líderes o en los monarcas, sino pensemos como en ciertas formas de dominación
de la historia contemporánea. Por ejemplo, formas de dominación que se dan en ciertos estados, pues, no sé, pienso en ejemplos extremos, luego podríamos encontrar ejemplos no tan extremos. En ciertos estados autoritarios, como en la Unión Soviética de Stalin, por ejemplo, en Corea del Norte, etcétera, donde hay como, hay un tipo, creo que es bien interesante lo que podríamos ver. Eh, Hay un líder histórico que tiene, eh, bueno, un carisma que le da precisamente el haber participado, el haber formado parte, digamos, de un hecho histórico importante. Tiene como un carácter heroico, ¿no? Eh, Kim Il-sung, que pues participa en la lucha de liberación contra el ejército de Estados Unidos, o Stalin, que resiste y logra derrotar a la invasión nazi en la Segunda Guerra Mundial. Entonces tiene un carisma, ¿no? Eh, pero bueno, también un carisma que va a convertirse en una cuestión autoritaria, ¿verdad? O por ejemplo, figuras como más latinoamericanas, ¿no? Como Juan Domingo Perón, que tiene este carisma, ¿verdad? De lo popular, ¿verdad? De hecho, Perón es una figura emblemática que le fascina a los estudiosos del fenómeno del populismo, ¿no? Tipo Ernesto Laclau y compañía. Eh, pero también aquí vemos que hay cierta, no es simple y llanamente la dominación carismática de estas figuras, ¿ya? Sino que también hay una legitimidad pues racional. Hay un orden jurídico en estos países eh, que también asegura la legitimidad del gobernante, ¿no? Eh, y de alguna manera también se ve como, hasta cierto punto, como cierta transmisión del carisma, ¿verdad? En la Unión Soviética es una sucesión de secretario general del partido, ¿verdad? Que de alguna manera hereda como el carisma y la legitimidad de su predecesor. O en el caso de Corea del Norte, que ha sido una sucesión familiar, en el caso de Nicaragua, siglo XX, la dinastía de los Somoza, ¿verdad? Estos casos de caudillismo que se repiten, que han sido muy constantes en la historia centroamericana, ¿no? El Somoza padre y Somoza hijo, por ejemplo. En caso de Perón, bueno, no hay necesariamente una transmisión. Eva Perón es un personaje carismático de suyo, pero hay un aura alrededor de, de los personajes, ¿verdad? De Juan Domingo Perón, el personaje de Evita Perón, y del justicialismo, ¿verdad? Como que hay una especie de aura, de un elemento simbólico todavía muy importante, ¿no? Que claro, se ha desfigurado, ¿verdad? Se ha desfigurado en el sentido que el fenómeno peronismo actual es un fenómeno político e ideológico sumamente diverso, ¿no? Pero tiene como esta aureola, ¿verdad? Pues carismática alrededor de sus dos grandes fundadores. Ese es un caso importante. Eh, pues ciertamente también hay como esta aureola, ¿verdad? En la política actual. Ser hijo, ¿verdad? O ser descendiente de una persona que tiene pues un carácter simbólico, un carácter excepcional. Esto es algo importante. Yo creo, claro, no es el tono necesariamente que se ocupó eh, en las elecciones guatemaltecas, ¿verdad? Que eh, dieron poder al actual presidente. Claro, no fue una campaña alrededor del personaje o de su carisma, pero sí había algo importante a nivel simbólico de este carisma heredado indirectamente, que el actual presidente, bueno, es el hijo de Juan José Arévalo, uno de los dos presidentes de Guatemala en la época de la Revolución Democrática. Entonces hay algo de este fenómeno. Eh, entonces ninguno de estos fenómenos se da en estado puro.
Un líder carismático puede también gozar de una legitimidad racional o una legitimidad de la misma tradición, ¿verdad? Entonces esto incluso pues eh, Weber hablará de un carisma institucional, un carisma burocrático, eh, para mencionar esto, bueno, la complejidad con que se desenvuelven estos fenómenos. Ahora, eh, Weber va a pasar a analizar un fenómeno que es sumamente característico de las sociedades modernas y estamos hablando de un fenómeno eh, muy arraigado, que es cómo convive la dominación legal, la dominación racional, con la administración burocrática. Toda forma de dominación requiere un cuerpo de personas que haga cumplir, ya sea la ley o los mandatos eh, del gobernante tradicional, o los mandatos del caudillo que está ungido por el carisma. Eh, el caso de las sociedades modernas no es la excepción. Aquí estamos hablando de una dominación legal y de una administración burocrática. Hablar de estos elementos implica hablar de los productos de un proceso creciente y cada vez extendido de racionalización que es característico de las sociedades modernas capitalistas, para ver. Así lo entiende. Si bien en el análisis que hace Marx del modo de producción capitalista ya advertimos unas formas de racionalización, una racionalidad del cálculo, que en virtud del cual, por ejemplo, eh, las horas de trabajo de- del trabajador a trabajadora se venden como mercancía, que es este cálculo de, de reproducción del capital. Pues esta forma de razonamiento que convive con las otras dos, con la forma de racionalidad con arreglo a fines y la forma de racionalidad con arreglo a la tradición, es decir, nunca se da químicamente puro, convive con ellas, pero resulta siendo la manera de la forma o el tipo de racionalidad dominante. Y esto da pie a estos fenómenos. Una dominación legal que decíamos tiene un carácter racional, tiene un carácter objetivo, tiene un carácter impersonal, y a la administración burocrática, es decir, para decirlo de una manera somera, y ya lo vamos a abordar con mayor detenimiento, eh, es una estructura pues, que ejecuta las leyes, que ejecuta las disposiciones mediante unos ciertos procedimientos, es una estructura profesional. En la dominación por la tradición y la dominación carismática, en un estado puro, con esa tipología pura que establece Weber, pues este cuerpo de administradores, tutores de la ley, pues muchas veces son designados a partir de la misma tradición, ¿verdad? Una familia que por décadas han sido servidores del monarca, por ejemplo. O en el caso de la tradición o de la forma de dominación carismática, son los designados por el caudillo, son las personas que él designa. En cambio, la administración burocrática moderna implica esta profesionalización. Veamos primero eh, cómo analiza Weber la dominación legal. Primero, todo derecho pactado u otorgado puede ser estatuido de modo racional, racional con arreglo a fines o racional con arreglo a valores, o las dos cosas, con la pretensión de ser respetado, por lo menos por los miembros de la asociación. Esto es un punto de partida importante. Un derecho
se establece de modo racional y tiene la pretensión de ser respetado, ¿no? Y además conviven eh, o pueden convivir eh, una razón de carácter instrumental o una razón con arreglo a valores, ¿verdad? Entonces eso está normado por estas motivaciones eh, y se pretende que sea respetado de forma regular por quienes pertenecen a un grupo social o a quienes se encuentran dentro del ámbito de poder de la asociación. Es para el caso, por ejemplo, el dominio territorial que comprende un Estado. Segundo, todo derecho, según su esencia, es un cosmos de reglas abstractas, por lo general estatuidas intencionalmente. La judicatura implica la aplicación de estas reglas al caso concreto y la administración supone el cuidado racional de los intereses previstos por las ordenaciones de la asociación dentro de los límites de las normas jurídicas y según principios generales que tiene la aprobación o por lo menos carecen de la desaprobación de las ordenaciones de la asociación. ¿Qué significa esto? Primero, caracteriza el derecho como un cosmos de reglas abstractas. Un cosmos es un universo o una totalidad ordenada. Hay un ordenamiento jurídico. ¿De qué? De reglas abstractas, que luego se aplican al caso concreto. Esto eh, diferencia la dominación racional de la dominación que se da simplemente por la costumbre o por la voluntad o los deseos del monarca. Hay unas reglas abstractas que se aplican a los casos concretos. Y además supone el cuidado de estas disposiciones y de los intereses que lo acompañan. Tercero, el soberano legal típico, la persona puesta a la cabeza en tanto que ordena y manda, obedece por su parte al orden impersonal por el que orienta sus disposiciones. Perfecto, en un Estado moderno rige ese principio. El gobernante no está por encima de la ley. Ordena y manda según ese orden impersonal que orienta sus disposiciones. Lo cual vale, dice Weber, para el soberano legal que no es funcionario. Por ejemplo, el presidente efectivo de un Estado. Este presidente puede ser presidente de la nación más poderosa del mundo y puede concentrar, pues por su propio ordenamiento jurídico, una serie de atribuciones. No puede estar por encima de la ley, ¿verdad? Lo que también se tiene que someter a ese orden impersonal, ¿verdad? Ese orden jurídico es tan impersonal que no hace distingo de si estamos hablando de un ciudadano común y corriente o de la persona que tiene la más alta magistratura dentro del Estado. Y cuarto, la persona que obedece solo hace en cuanto miembro de la asociación y solo obedece al derecho, es decir, en tanto miembro de una colectividad que se llama República de El Salvador, etcétera, y obedece al derecho. No obedece a individuos, sino que a esta normativa eh, impersonal. En la dominación legal encontramos estas categorías. Hay un ejercicio continuo que está sujeto a las leyes, sujeto a funciones, que abarca una competencia y esta competencia abarca unos deberes, unas atribuciones de poder claramente establecidas y hay un principio muy importante también de jerarquía administrativa, un ordenamiento de autoridades que está regulado, que está jerarquizado desde los niveles superiores hasta los más bajos. Y además, y aquí vamos viendo ese carácter racional, además hay unas reglas, y estas reglas impersonales pueden ser técnicas o pueden ser normas.
Esto es muy característico también de la administración estatal, de la administración burocrática. Ahora, en cuadro administrativo para Weber, ¿qué es lo que va a garantizar la racionalidad? Que los cuadros tengan una formación profesional. Normalmente, dice Weber, solo participa en el cuadro administrativo de una asociación el calificado profesionalmente para ello mediante pruebas realizadas con éxito. De modo tal que el que posea esas condiciones pueda ser empleado como funcionario, ¿verdad? Funcionario es el que ejerce funciones. Funciones que están establecidas, que están claramente delimitadas y se rigen por estas reglas, ¿verdad? Pueden ser reglas de carácter técnico o pueden ser normas. Entonces se encuentra este carácter profesional y ya hemos hablado en la clase anterior cómo analiza Weber el tema de las profesiones. Ya en el tema de las profesiones, para Weber, es otro ejemplo de cómo los elementos confesionales eh, pasan a constituir la racionalidad moderna, solamente que ya despojado de toda connotación religiosa, porque lo de profesional viene de la profesión religiosa, ¿no? Cómo se profesan votos, ¿verdad? Cómo, o la cuestión de justamente eso, ¿verdad? El llamado, Beruf, ¿verdad? En alemán, ¿no? El sentir el llamado a la vida religiosa, que implica una vocación, implica profesar votos, o ya en un, digamos, en un sentido laico, moderno, un llamado, una vocación eh, hacia la administración pública, hacia las profesiones liberales o hacia cualquier otro tipo de ocupación que implica una dedicación y, bueno, caigamos en el riesgo de tratar de explicar el término ocupando el mismo término, dedicación profesional, ¿verdad? Exclusiva eh, a esa ocupación. Entonces, esta persona es un profesional del derecho, es un profesional de la administración o de la contabilidad. Bueno, con esas competencias va a integrar eh, el cuadro administrativo del Estado y se le delegan unas funciones muy precisas, ¿no? En las organizaciones, y esto no es solamente característico de la burocracia estatal, sino que también lo pueden ver en empresas, por ejemplo. Eh, está, está detallado para que vean el proceso de racionalización, ¿no? Está detallado, está establecido de una forma muy detallada, muy minuciosa, el organigrama de una institución, ¿verdad? Que es, como ya veíamos anteriormente, de tipo jerárquico. De tipo jerárquico y cada elemento de la jerarquía desempeña funciones específicas. Entre más delimitadas sean las funciones, mucho mejor, mucho mejor. Incluso eh, se van a establecer unos criterios eh, para perfilar cada posición, ¿verdad? Cada puesto dentro de esa estructura. Entonces, y esto es cada vez tiende a sofisticarse y siquiera a burocratizarse más, pero eso sí es, tanto en el Estado como en empresas, ¿no? De distinto tipo. Eh, los manuales de funciones eh, para cada puesto, ¿verdad? Que delimitan lo más claro posible las atribuciones y las funciones de cada individuo, eh, los perfiles que requiere un puesto determinado, ¿no? Son perfiles profesionales, actitudinales, etcétera, ¿no? Y entonces, mientras más detallado, mejor. Y en todo esto es un proceso
un proceso claramente impersonal, ¿verdad? No se hace un manual de funciones, una estructura eh, de mando a partir de unos criterios personales. Permíteme un momento. Pues estas cosas no tienen ese carácter personal, casuístico, ¿verdad? Es impersonal, es objetivo. Se va perfeccionando, claro, en la medida también que en la historia de esa estructura van dándose determinadas situaciones, ¿verdad? Entonces se va racionalizando, ¿verdad? Se va pues, tratando de hacer cada vez más complejo. Eh, Otro elemento es que en esta dominación racional hay una separación plena, tajante, entre el cuadro administrativo y los medios de administración y producción. Esto es también un elemento característico. Eh, Creo que lo veíamos en otros autores también, ¿no? En Durkheim, por ejemplo, eh, cómo cómo la misma complejización de las sociedades eh, implica una división social del trabajo cada vez mayor. De verlo de esta manera. En los casos de la dominación racional, que hay una separación de este tipo de funciones. Una cosa es el cuadro burocrático, eh, el, las formas o los medios de la administración y las formas de producción. Los funcionarios, empleados y trabajadores al servicio de una administración no son propietarios de los medios materiales de administración y producción, sino que reciben estos en especie de dinero y están sujetos a rendición de cuentas. Esto es también un factor muy importante de las burocracias modernas. Es decir, cada institución estatal tiene un patrimonio, tiene unos recursos. Entonces, una cosa son, digamos, este cuerpo de funcionarios y otra cosa es cómo se administran y se producen esos recursos, pero esos recursos no le pertenecen a nadie. ¿Verdad? Por ejemplo, una, una empresa estatal eh, que fabrica determinados bienes, por ejemplo, o administra determinados bienes o recursos económicos. Pues ese recurso está bajo la administración de la institución, pero no es de nadie, no es propiedad de nadie. Y está, como dice acá, sujeto a rendición de cuentas. También eso es el elemento característico de la burocracia moderna, ¿no? Con una vigilancia de la administración de los bienes públicos. Y hay aquí esto también es bien interesante, ¿no? El principio de la separación completa entre patrimonio público, el patrimonio del cargo y el patrimonio privado. Entonces, una diferencia entre el hogar y la oficina. Este individuo puede tener su casa, que es distinto que, digamos, si es el más alto funcionario de esa estructura, que las propiedades de esta institución, ¿verdad? Él puede ser el jefe de la institución, pero esos edificios no le pertenecen, son patrimonio público o patrimonio del cargo, ¿verdad? Bueno, como jefe, gerente o lo que sea, le corresponde cierto patrimonio, vehículos, etcétera, etcétera, pero no son de su uso personal, ¿verdad? Se supone que los ocupa para las cuestiones vinculadas al desempeño de su función, ¿verdad? Entonces no va a ir con el vehículo de la empresa o el vehículo de la institución, de lo que sea donde esta persona es el jefe, a dejar a sus niños al colegio, ¿verdad? O hacer compras al súper, ¿verdad? Digo, estos son tipos ideales, ¿verdad? Recuerden eso, son tipos ideales. Bien, tampoco
Tampoco en la dominación racional, valga decir, pues en la burocracia, hay una apropiación de los cargos por quien los ejerce. Es decir, esta persona le han dado una gerencia o un tipo, o una dirección, lo que sea, dentro del aparato burocrático, y bueno, puede haberlo desempeñado durante un buen tiempo de su vida, pero no es su patrimonio, no es su cargo, ¿verdad? Esto está a disposición del Estado, ¿verdad? Y, como digo, bajo criterios personales, perdón, bajo criterios racionales e impersonales, ¿verdad? Eso suponiendo un funcionamiento racional, ¿verdad? Y honesto de esta burocracia, ¿no? También el principio administrativo de atenerse al expediente, aun allí donde las declaraciones orales sean de hecho la regla o estén hasta prescritas. Por lo menos se fijan por escrito los considerandos, propuestas, decisiones, así como las disposiciones y ordenanzas de toda clase. En una estructura burocrática, eh, el principio por el que se rige es el expediente, o valga decir, para ocupar una expresión de ese entorno, todo por escrito, aunque hay disposiciones orales, ¿verdad? Pero todo debe hacerse por escrito, atenerse al expediente. Bueno, vamos al reglamento, ¿verdad? Eh, Supóngase que alguien, el jefe le está ordenando que lleve a cabo una tarea que no está dentro de su competencia. Esta persona puede alegar, aunque sea un subordinado, que no está en el reglamento, ¿verdad? No está entre sus funciones desempeñar esa atribución, ¿verdad? Porque puede traer consecuencias, ¿verdad? Consecuencias graves. Entonces es atenerse al expediente, la mentalidad burocrática, ¿verdad? Muchas veces es también ese problema, es un dolor de cabeza. Nosotros como ciudadanos vamos a una entidad burocrática a hacer un trámite y pues ahí, bueno, hay casos y casos, ¿verdad? Pero burócratas muy celosos eh, que no pueden, y claro, esto es un fenómeno propio de la burocracia, ¿verdad? Muchas veces el prototipo burócrata que no puede discernir autónomamente sin verlo del manual, pero claro, como digo, hay casos y casos, pero lo, lo característico de la burocracia es este principio que señala Weber de atenerse al expediente. Si no está reglamentado, entonces no existe, ¿verdad? No funciona. Y eso es justamente este caso de los cuadros administrativos burocráticos que tienen estos caracteres, ¿verdad? Estos elementos, ¿verdad? Son elementos, ¿verdad? O son funcionarios personalmente libres, que se deben solo a los deberes objetivos de su cargo. Es decir, aunque estén bajo la autoridad de alguien que tiene un rango superior, a quien se debe no es a su jefe, se debe a los deberes, ¿verdad? Las funciones que su cargo establece. Segundo, en jerarquía administrativa rigurosa. En los procesos burocráticos se da precisamente este elemento, el elemento jerárquico. Eh, Puede haber una persona, digamos, que tiene un rango intermedio de poder y claro, hay decisiones que no puede tomar por su cuenta, porque no están dentro de su competencia. Habrá, digamos, un jefe inmediato y, digamos, la persona que ocupa la jefatura de mayor rango. Lo que corresponde en la jerarquía administrativa es que esta persona requiera la autorización del jefe inmediato, ¿verdad? Eso es lo que, y luego, pues, la autorización del jefe superior.
pero hay anomalías, ¿verdad? O hay conflictos cuando esta persona que está en un nivel jerárquico más bajo se salta la jerarquía y apela al jefe máximo, ¿verdad? Eso, digamos, violenta la lógica burocrática. Tercero, con competencia rigurosamente fijada, ¿verdad? Ahí, como digo, pues ya estos manuales de funciones, estas delimitaciones de las atribuciones de cada individuo. Eh, Cuarto, pues estas personas llegan a ser cuadros administrativos en virtud de un contrato, es decir, sobre la base de la libre selección, de acuerdo a su calificación profesional, que fundamenta su nombramiento, y aquí está el tema, y cómo se fundamenta ese nombramiento, esa competencia. Bueno, se piden pruebas, se piden atestados, ¿verdad? Esto es propio, ¿verdad? De ese tipo de estructura, ¿verdad? Se piden atestados, ¿verdad? Bueno, dice que es ingeniero o que es doctor en tal especialidad. Bueno, pero ¿dónde están los atestados? No nos podemos fiar ni de su palabra, ¿verdad? Ni de que, bueno, sí, pero yo lo conozco, él es bueno, etcétera. Eso no vale. Son pruebas objetivas, ¿verdad? Son elementos racionales que van a certificar que este individuo es apto. Van a ser retribuidos en dinero, con sueldos fijos, con derecho a pensión, son cargos revocables, ¿verdad? El funcionario puede renunciar, ¿verdad? O también le pueden pedir su renuncia, y la retribución también es jerarquizada, etcétera, etcétera. Eh, el siguiente elemento es que el cargo es ejercido como su única o principal profesión. Aquí señalamos esto, ¿verdad? Recargamos esto. La cuestión profesional, ¿verdad? Implica una dedicación exclusiva. Ahora, en la burocracia esto todavía tiene una connotación más fuerte. Ejerce el cargo como su única o principal profesión. ¿Qué significa esto? Bueno, que va a profesar, por así decirlo, sus votos, va a dedicar su vida al desempeño de esa función. Ahora, otras ocupaciones que tiene, bueno, las podrá tener en el ámbito de lo privado, ¿verdad? Pero siempre y cuando no estén reñidas, ¿verdad? Con las funciones que desempeña, ¿verdad? Que no haya un choque de intereses. Por ejemplo, bueno, el tema del manejo de concesiones o de licitaciones. Bueno, que el funcionario que se encarga de esto no esté eh, desempeñando una actividad profesional que pueda entrar en conflicto con estas funciones, ¿verdad? Que pueden quitarle justamente esta dedicación exclusiva, ¿verdad? Y hacerle caer en conflictos de intereses. Siguiente elemento, tiene ante sí una carrera o perspectiva de ascensos y avances por años de ejercicio, por servicios o por ambas cosas según juicio de sus superiores. Es decir, hay una carrera burocrática. Y hemos hablado de que es jerarquizada, eh, hay cierta perspectiva de movilidad, ¿no? De ascensos y avances, quizá el años ejercicio, servicio, de todo eso, ¿no? Es similar, pues hasta cierto punto, claro, con las lógicas respectivas, a las instituciones militares que también tienen este carácter racionalizado. Eh, Son instituciones burocráticas, perdón, jerárquicas ambas, y cada rango de la jerarquía tiene funciones muy específicas en ambos, y hay ciertos mecanismos de ascenso, y se habla de carrera. Esto, eh, pues yo creo que es pues notable, ¿verdad? Eh, un burócrata, una persona que entra al Estado,
eh, tiene una carrera en la que puede ser promovido, que puede tener ascenso, ¿no? Como se habla de una carrera militar u otro tipo de profesiones, ¿verdad? Una carrera eclesiástica. Esta persona puede ir optando a diferentes cargos de mayor jerarquía eh, según sus años de servicio, ¿no? Según su antigüedad o cualquier otra cosa. Claro, según los juicios, según el criterio de los superiores. Son los superiores los que otorgan estos ascensos, ¿no? Y no solamente en la burocracia, ¿no? También, también hay en otros ámbitos profesionales. ¿Verdad? En la carrera académica, por ejemplo, se dan estos niveles, ¿verdad? El escalafón de los profesores obedece o si debería funcionar años de antigüedad o el desempeño profesional u otro tipo de méritos, ¿verdad? Así por lo menos debería de ser. Eh, Trabajan también con una completa separación de los medios administrativos, es decir, el burócrata no es el administrador de los recursos y no se apropian del cargo. Y finalmente, están sometidos a una rigurosa disciplina y vigilancia administrativa. Eso es la burocracia, la burocracia moderna para Weber. Hay algunas consideraciones y con esto ya vamos a ir cerrando. Weber dice, por ejemplo, que la dominación burocrática está dada en una forma más pura donde ejerce, donde se rige con mayor fuerza el principio del nombramiento de los funcionarios. Una jerarquía de funcionarios electivos no existe con igual sentido que una jerarquía de funcionarios nombrados. Por lo pronto, la disciplina no puede nunca naturalmente alcanzar idéntica severidad allí donde el funcionario subordinado depende de igual manera, en igual forma que el superior de una elección y no precisamente el juicio de este último. Es decir, eh, la dominación burocrática es todavía, si quiere, más cercana al tipo ideal eh, cuando se dan este tipo de selección libre, si quieren, ¿no? Una libre selección de personas que van a desempeñar esos cargos y no, digamos, la elección de dedo de alguien que ya está dentro de la estructura burocrática. Y esto es más característico de la burocracia moderna. Y es, digamos, una cuestión de libre selección, un proceso impersonal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se ha fijado un perfil, ya sea para el cargo más alto de la institución burocrática, como pues a los cargos que están en una escala inferior, ¿no? Hay un tipo de perfil de profesional o de experiencia laboral, etcétera, etcétera, que llena esta persona, ¿verdad? Una libre selección, ¿verdad? De estos candidatos. Esta persona lo llena, ¿verdad? Aunque sea del agrado o el desagrado de alguien, ¿verdad? Que no es lo mismo eh, que hay una elección, vaya, se elige a este. ¿Verdad? Tengo el poder sobre esta institución y yo elijo a este y a este y este para que se hagan cargo de estas atribuciones, ¿no? Entonces es el elemento personal. La retribución fija, es decir, el dinero que ganan es lo establecido, ¿verdad? Lo que manda la ley. Eh, También hay otra figura que son los cargos honorarios, pero eso, digamos, obedece a otro tipo de tipología eh, según Weber. Eh, lo cierto es que la burocracia ejemplifica
este, estos procesos de racionalización, estos procesos en los cuales el ordenamiento del Estado va a ser cada vez más profesionalizado, cada vez eh, va a darse a manos de profesionales o de especialistas y los procedimientos serán cada vez más racionales y cada vez más minuciosos. Weber lo ve o lo veía hasta cierto punto como un elemento de progreso, ¿no? Un elemento precisamente que denota una, una mayor racionalización. Claro, ya estos cargos no dependen como en la dominación tradicional o en la dominación carismática eh, de la mera tradición o del arbitrio del líder carismático, sino que hay unos procesos racionales claramente establecidos. Entonces esto supondría un progreso, pero también supone un proceso en el cual eh, la lógica burocrática tiende a extenderse sobre el conjunto de la sociedad, ¿verdad? Y tiende a aprisionar a la sociedad en lo que Weber llamaría la jaula de hierro, ¿verdad? Esta racionalización, especialización y burocratización llevada al extremo. En la próxima clase vamos a examinar con mayor detalle las otras dos formas de dominación. Nos hemos detenido más en la forma de dominación racional, eh, pero vamos a hablar un poco más de la forma de dominación tradicional y la forma de tradición carismática. Y luego vamos a analizar eh, estas conferencias que toma Weber, que están reunidas bajo el título El político y el científico. Ya para que tengamos como un cuadro, tal vez no completo, porque se trata de una obra muy grande, pero un cuadro, creo yo, bastante diverso de la obra weberiana. Entonces, nos quedamos hasta acá y seguimos el día lunes.